Bienvenido nuevamente. El día de hoy vamos a conversar sobre los niveles de atención en el servicio de urgencias. ¿Qué significa en el fondo? ¿Por qué tienes que ir al servicio de urgencias? ¿Cuándo tienes que ir y cuándo simplemente no? Esto es súper importante que lo entiendas, porque de ahí empieza todo. Empecemos. El servicio de urgencias es vital, trascendental, dado que nos permite manejar rápidamente a los pacientes de extrema gravedad. Y justamente este es el punto que ronda a todo paciente en el servicio de urgencias. Los pacientes que llegan ahí son pacientes en el fondo que requieren una atención rápida, inmediata. El tema es que, sin desmerecer ningún tipo de patología, no es lo mismo recibir un paciente en un paro cardiorrespiratorio que hay que reanimar rápidamente a un paciente con algún tipo de herida cortopunzante. Por ejemplo, no sé, un corte con un cuchillo, por decir algo. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más rápido en realidad? ¿Cuál hay que atender primero? Ustedes dirían el paro, ¿no es cierto? Porque corre riesgo justamente de muerte el paciente. El otro paciente, a pesar de que igual tiene alguna patología, igual hay que atenderla, pero puede esperar a la atención de este paciente. Este es el punto en el que el nivel de atención del servicio de urgencia se basa. La gravedad marca prioridad. Y es por eso, en el fondo, que no es lo mismo atender un resfrío a atender una neumonía. Ahora, los cuadros evolucionan, y estoy totalmente de acuerdo. Es un resfrío común, puede evolucionar a una sobreinfección, por ejemplo, o una neumonía bacteriana. Estoy de acuerdo. Pero mientras tanto el paciente se evalúe en esa foto, en ese video, en el fondo, en ese fotograma, el paciente está con un resfrío. Entonces va a tener una lista de espera mayor que aquí el paciente está con una neumonía. Estos son dos ejemplos que nos permiten entender cuál es el nivel de prioridad del servicio de urgencia. No es por orden de llegada, bajo ninguna circunstancia. Porque eso me significa que muchos pacientes pueden morir mientras otros pacientes pueden esperar. Discúlpenme lo frío. No es mi intención en el fondo desmerecer las patologías de las pacientes que van al servicio de urgencia. Al contrario, hay que darle prioridad a aquellos donde la vida está en riesgo. Entonces, vamos a dividirlo en tres grandes niveles. Dependiendo del lugar donde se encuentren, pueden hablar incluso de C1 a C5 o de niveles 1, 2, 3. Va a depender de la localidad donde te encuentres. Si quieres, me lo puedes dejar en los comentarios para saber cómo es en tu ciudad. Pero pongámonos en la forma fácil, 1, 2. Los niveles de atención 1 requiere que el paciente una atención extremadamente inmediata, donde el paciente corre riesgo vital inmediato. Pacientes en paro cardiorrespiratorio, pacientes en el fondo con un shock, por ejemplo, avanzado de cualquier tipo, pacientes que su vida se la está jugando en minutos. Eso se categoriza en el fondo como nivel 1 o los primeras C, por así decirlo, dentro de otro tipo de clasificación que se pueden ocupar. Entonces, los nivel 1 son las emergencias médicas, aquellas cosas que no pueden ver. En el nivel 2 tenemos, por ejemplo, lo que son los casos urgentes, no emergencias, urgentes, pero que pueden esperar y que de una u otra manera están estables. Por ejemplo, una fractura expuesta. Por favor, no desmerezco una fractura expuesta, y es verdad, se puede complicar, pero no hay riesgo vital inminente, o no debería. Más adelante le voy a explicar ese punto. Bajo ese concepto, tú dices, ok, la fractura al fondo tenemos más tiempo para manejarlo antes de que haya una catástrofe, como un paciente que llegue a choquearse o, llanamente, fallecer. No digo que no sea urgente, por favor, y repito este punto súper importante, no me malinterpreten. Después tenemos lo que es el nivel 3. Bueno, y son pacientes estables que requieren atención médica, no lo discuto, pero son pacientes estables que tenemos tiempo para poder solucionarlo. Por ejemplo, algún corte que necesitaba algún tipo de sutura, algún cuadro de una bronquitis, cuadros en el fondo que tenemos tiempo para manejarlo, que no son urgencias, que no son emergencias. Cuando hablamos de estos tipos de niveles, quiere decir que mientras más alto el nivel, por así decirlo, más tiempo tenemos para manejar al paciente, porque se aleja de la muerte. Bajo ese concepto, hay pacientes
que no requieren ir a servicio de urgencia. Hay pacientes, en el fondo, que si están, por ejemplo, con un cuadro de un resfriado, puedes tener fiebre, tos con expectoración, ok, de acuerdo, pero no requieres oxígeno, no requieres en el fondo terapia endovenosa, que no requieres en el fondo ventilación mecánica no invasiva, que no requiere en el fondo un manejo avanzado, puede manejarse en un centro de salud de menor complejidad. El objetivo de esto, de lo que les estoy contando, es la optimización de recursos. Los médicos, enfermería, técnicos paramédicos, etcétera, son escasos. Tenemos un recurso limitado y necesitamos focalizar todo ese recurso a los pacientes que son de extrema gravedad. Y de ahí empezar a seguir manejando a los pacientes que tenemos más tiempo. No es que uno no quiera atender a los pacientes, es que la gravedad ante la muerte cumple el primer requisito para poder atender al paciente. Este proceso de clasificación se llama triage. Y esto no solamente puede ser en el servicio de urgencia. De hecho, ante grandes accidentes automovilísticos, en lugares que existen múltiples heridos, por ejemplo, se realizan triage para poder saber qué pacientes manejar primero y cuáles no. Es importante esta clasificación, como les digo, no para lograr en el fondo simplemente menospreciar a algún paciente. Al contrario, poder tratar a los pacientes más graves primero. Porque esto es trascendental, como les digo, y voy a repetirlo 1000 veces en este video. Acá la importancia es qué tan cerca de la muerte. Entonces, nos enfrentamos muchas veces, los que trabajamos, yo en mi caso, en unidad de paciente crítico, en servicios de urgencia, donde muchas veces pacientes o familiares de pacientes nos dicen: oye, llevo tantas horas esperando, ¿por qué no atienden a mi familiar? Acá uno tiene que estarse muriendo para que lo atiendan. Esto es un punto, fríamente hablando, que no estamos entendiendo. El riesgo de vida corre frente a cualquier otra situación. Entonces, lo que te pasa, tu enfermedad, puede ser grave, sí es verdad. Pero si hay algún paciente antes que se está jugando la vida y tiene mucho menos tiempo antes de llegar a un deceso, tiene prioridad. Ahora, ¿en qué se basa uno para decir, oye, este paciente está más grave que este otro? Bueno, hay clasificaciones, hay médicos o enfermeros en el fondo que se encargan también de este proceso de clasificación. Es decir, este paciente es un C1, este paciente es un C2, este paciente es un C3, este paciente es un C4 o este paciente licenciadamente puede ser atendido en atención primaria. Eso me permite en el fondo clasificar a los pacientes en servicio de urgencia y atenderlos de una manera precoz por gravedad. Por eso es que lamentablemente, en nuestro sistema muchas veces los pacientes hay horas esperando. Y es porque lamentablemente hay pacientes más graves que requieren una atención más precoz. El triage también se clasifica por colores. Es otro tipo de clasificación que se pueden ocupar, donde el rojo justamente es la emergencia vital. El amarillo son para los pacientes graves. El verde son los pacientes menos graves, por así decirlo. Y después los verdes son los que se pueden manejar incluso de forma ambulatoria. Ahora, ponte en la otra situación. Fuiste atendido en el servicio de urgencia y te dieron de alta. Qué bueno, me alegro. ¿Terminó el problema? No. El servicio de urgencia no está para manejar todas las enfermedades. El servicio de urgencia está para decirte, ok, ¿tu enfermedad corre riesgo vital? No, de acuerdo, puedes continuar manejo en una atención primaria. Eso significa, en el fondo, que si vas con alguna enfermedad crónica, lo importante es que esa enfermedad crónica no esté generando en este momento algún riesgo vital. Pero eso no significa que una atención crónica de algún consultorio, un centro de salud familiar, etcétera, cambie por una atención de servicio de urgencia. No es así. Las urgencias es para manejar urgencias, emergencias, solucionar riesgos vitales. Pero lo más importante en el fondo es que siempre la prevención es trascendental a la hora de tu salud. No vayas al servicio de urgencia si no es necesario. No esperes tantas horas si no es necesario. Y por favor, no me malinterpreten. No digo que tu enfermedad no sea importante. Lo es. Pero, ¿requiere en el fondo, en este momento, una urgencia, una emergencia vital? ¿Te controlaste en el fondo tus patologías crónicas con tu médico de cabecera? ¿Con tu equipo de salud? ¿Lo lograste? ¿O no lo has hecho y lamentablemente llegaste a una situación de extremo de riesgo? Bueno, el servicio de urgencia estará para ti, para ayudarte. Espero que te haya quedado un poco más claro este tema y vamos a seguir conversando este y otros temas en nuestros siguientes videos.